El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pide en Italia que donen 15.000 euros para los refugiados. Como informa el diario La Verdad, la escasez de ayuda humanitaria para los refugiados en los países vecinos de Siria, sumada al estancamiento y la mayor crudeza del conflicto, alimentan cada vez más la ola migratoria que está llevando a miles de sirios a huir hacia Europa. La agencia o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Italia hizo ayer un llamado a los millonarios del país, a los millonarios italianos, para que donen 15.000 euros, una cantidad que ayudaría a 10 familias de refugiados sirios en Jordania durante un año. En Italia, 219.000 personas poseen un patrimonio personal superior a 1 millón de euros, según afirmó la agencia de la ONU en un comunicado. Si estás leyendo esto y eres una de estas personas, debes saber que con 15.000 euros podemos ofrecer a 10 familias de refugiados sirios en Jordania medios suficientes para vivir dignamente durante un año, sin caer en la pobreza extrema y perder toda esperanza para el futuro de sus hijos, añadió. ACNUR subrayó que si solo el 1% de los millonarios italianos donaran 15.000 euros, se dispondría de los fondos suficientes para asistir a 22.000 familias sirias y reducir el riesgo de que miles de niños terminen en las redes de traficantes de seres humanos. La escasez de ayuda humanitaria para los refugiados en los países vecinos de Siria, sumada al estancamiento y la mayor crudeza del conflicto, alimentan cada vez más la ola migratoria que está llevando a miles de sirios a huir hacia Europa, según denunció el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Líbano, Dana Sleiman. Siria, con una población de 22 millones de habitantes, tiene 7,6 millones de desplazados internos, es decir, que se trasladan de una ciudad a otra para huir del conflicto a nivel interno, y más de 4 millones de refugiados a nivel externo, es decir, cerca de 2 millones en países como Turquía, más de 1 millón en el Líbano, 629.000 en Jordania, 132.000 en Egipto y 276.000 en el resto de países que son ya de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia. Incluso se plantea la posibilidad de recibir 20.000 refugiados en Venezuela, de recibir también a 12.000 en Chile. Ya hay refugiados en Uruguay, también Brasil va a recibir a refugiados sirios, y Argentina creó un programa llamado Programa Siria en el que ya está acogiendo a sirios en ese país. Entonces, ¿por qué hay una escasez de ayuda humanitaria? Primero, los países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, se niegan a recibirlos, pero es más que todo por cuestiones religiosas, también por cuestiones de, no de capacidad, porque tienen la capacidad y el capital, también el presupuesto suficiente para hacerlo, sino por cuestiones religiosas, pero también de discriminación. Entonces, ante esa indiferencia, los refugiados tienen que irse a países de la Unión Europea, pero hay escasez de ayuda humanitaria porque unos se niegan, hay falta de presupuesto, ACNUR no puede costear todo, entonces pide pide que se donen 15.000 euros en Italia por parte de los millonarios italianos para este aumento o esta subida en el presupuesto para estos refugiados. Pero esto se podría lograr utilizando fondos o estos fondos para crear campamentos y brindar comida y alimentos, que el ACNUR utilice esos fondos con estos fines y luego unir ese fondo de 15.000 euros recogidos en Italia, hipotéticamente si se llega a hacer, y posteriormente unirlo, como le acabo de mencionar, con un fondo europeo, es decir, los 3.000 millones de euros aprobados en Alemania, junto con una donación que haga cada Estado miembro de la Unión Europea a este fondo de 3.000 millones de euros, con capital inicial de 13.000 millones de euros, unirlos a los 15.000 euros por parte de los millonarios italianos para ir creando un fondo que vaya aumentando en cuanto a capital y destinar todo eso a los refugiados, un fondo europeo para los refugiados. Se debería aprobar una ley con ese nombre en el seno de la Unión Europea, pero esto es algo que entraría ya en el debate político del bloque, pero sería una buena idea que se hiciera de esta forma: utilizar fondos de los Estados miembros, los fondos de Alemania, fondos de millonarios italianos, ya que solo el 1% que llegue a recolectar esta cantidad pudiera ser suficiente para brindar apoyo a 22.000 familias de refugiados sirios.